Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su presencia. La verdad que es un placer inmenso desde la Fundación Telefónica presentar hoy este nuevo ciclo de conferencias que, bueno, después del otro ciclo que todavía no ha terminado y que muchos de los presentes pues son habituales asistentes a las conferencias, pues en ese otro ciclo en el que, como saben, pues tratamos de ver por dónde viene, o sea, qué cosas, de qué conceptos están cambiando el futuro. Decimos, están cambiando el mundo, está cambiando Internet está cambiando el mundo. Desde ahí pues nos hemos ido internando en todo este mundo de Internet tan apasionante, tan revolucionario y tan importante, lo que es y lo que va a ser. Y a lo largo de ese ciclo pues nos hemos dado cuenta que, además de todo eso que es cierto y de los conceptos que se manejan en esas conferencias, que son muy interesantes, pues nos hemos dado cuenta que Internet, además, en esta etapa en la que tan preocupados estamos todos por la crisis, por la empleabilidad, por el empleo, además resulta que Internet es un sector que apenas, oímos hablar de empresas que tienen problemas o de sectores con problemas. Nunca hemos oído, yo no he oído hablar que el sector de Internet y de las nuevas tecnologías está en crisis. Ahí permanentemente, si está uno cerca, ve que hay una dinámica, una actividad permanente, y lo que es más importante, está creando empleo. Y lo que es más importante, está creando empleo importante con muchas posibilidades de futuro. Y lo que quizá ya no es tan positivo en este momento es que esto está ocurriendo casi clandestinamente. Desde el punto de vista de la educación o de la formación, pues hay cantidad de actividades que no están regladas, que son muy importantes, que están en la sociedad, que son reconocidas en el entorno de Internet, en las empresas, y no están regladas, no son conocidas, y en cambio están ahí y son muy importantes. Y si eso lo liga uno con no sé si lo que voy a decir ahora es correcto o no, pero es una impresión que tengo. Hablamos del fracaso escolar, y es evidente que es una realidad. ¿Cuánto fracaso escolar se debe a veces porque los jóvenes en la escuela pues se aburren, porque en su casa, en su entorno, manejan herramientas como Internet, están haciendo una serie de actividades que en la escuela pues no lo tienen, y tienen más facilidad de conectarse y de hacer unas cosas en su casa que en la escuela? ¿Y cuánto fracaso escolar se ha podido producir por ese fenómeno? ¿Y cuántos de esas personas que que han dejado la escuela a lo mejor por esta situación tienen las habilidades para llevar a cabo profesiones o para desempeñar profesiones que están desarrollándose en el mundo de Internet? Ojalá que pronto eso no sea así y que la escuela y la formación reglada integre estas nuevas profesiones y haga los elementos necesarios para que sea arreglada la formación de estas profesiones. Pero la realidad es que hay muchas profesiones que están accesibles a muchas personas y que nos gustaría ayudar a poner en evidencia. Y en este ciclo lo que pretendemos precisamente es descubrir cómo hay profesiones que son no solo que son importantes, que están muy bien consideradas en el entorno en el que se desarrollan, que todas las empresas, ya no solo las del mundo de Internet, sino que también las de otros entornos necesitan para entender y para estar presentes en el mundo de Internet, y que esas profesiones están ahí. Y bueno, a lo largo del ciclo, pues si han podido ver el guión, pues hoy voy a tratar de decir un poco lo que a mí me parece que debería ser más o menos en español, ¿no? Pero gestores de comunidades, todo el mundo necesita, todas las empresas necesitan estar presentes en las comunidades en las comunidades de Internet, y gestionar eso es importante. Gestionar el modo en el que uno está presente o en el modo en que los buscadores encuentran a una empresa, o cómo hacer marketing dentro de Internet a través de los buscadores. Desarrollo de animación. Pues recientemente hemos visto muchas películas y cada vez está más presente todo lo que tiene que ver la animación, y lo fácil que es para los que conocen bien, los que se desenvuelven bien en el mundo de Internet, entrar en profesiones de este tipo. Cazadores de tendencias, como sería la cuarta conferencia, que es también pues donde las tendencias que se desarrollan en el mundo aparecen en Internet. Bueno, cazar esas tendencias, en fin, hay toda una serie de profesiones que yo creo que son ya en sí mismas atractivas
y que además de ser atractivas como actividad, son también importantes pues por la retribución que generan y por la cantidad de puestos de trabajo que están generando por ahí. Así que nos encantaría poder contribuir a poner en valor social, a poner en evidencia que estas profesiones existen y a dar los elementos. Lo que sí queremos es que este ciclo sea muy práctico en el sentido de dar los elementos necesarios para que quien quiera, quien se sienta con las habilidades necesarias o las quiera adquirir, sepa dónde hacerlo, cómo hacerlo, y para eso nada mejor que con las personas que hoy en día están haciendo estas actividades. De cada una de estas profesiones hemos buscado protagonistas de esas profesiones que serán los que nos expliquen cómo es, qué es la profesión y cómo se puede acceder a ello. Vamos a ir aprendiendo a lo largo del ciclo, no sabemos, o sea, empezamos hoy y estoy muy agradecido de ver la presencia de tantos y o sea, el poder de convocatoria que hemos tenido me encanta, porque eso era justo lo que queríamos, que esto tenga pues una real influencia y una real incidencia. Para empezar el ciclo, ahora estamos, digamos que en la conferencia de hoy, que se refiere a community manager o gestores de comunidades, después de la presentación tendrá lugar la sesión propiamente dicho, pero ahora en la presentación del ciclo nos ha parecido importante, además de deciros estas palabras de agradecimiento por mi parte, pues que Coro Castellano nos acompañe y nos haga una presentación, ella que es una persona pues muy representativa de todo lo que he dicho. Ella como licenciada en periodismo y muy conocida, yo creo que ha pasado por prácticamente todos los medios de comunicación que en España... Me falta la radio todavía. Bueno, todo llegará. Todos los medios, salvo la radio, que en España han tenido algo importante que decir, desde Cambio 16, Fotogramas, estuve en el equipo fundador del Globo, en El País muchísimos años, en Vía Digital, bueno, y desde hace unos meses, desde septiembre del 2009, directora de Tuenti. Tengo que decir que una sugerencia que he recibido que me parece muy importante en este entorno, decir que precisamente la llegada de profesionales del nivel de Coro Castellano a una empresa como Tuenti, una empresa que para muchos cuando oyeron hablar, no hace tanto, hace muy pocos años empezábamos a oír hablar de las redes sociales, nos parecían unas cosas pues esotéricas, un poquito raras, unas cosas de jóvenes, de tal vez poco serios. Bueno, ese concepto ha ido cambiando y ha empezado a cambiar cuando personas de la talla de Coro se han incorporado a esas empresas. Eso ha sido, yo creo que muy importante para muchas personas que están a lo mejor lejanas o no tan cercanas al mundo de Internet, cuando ven que, caramba, pues una persona de este perfil profesional, de esta relevancia y de este conocimiento público va a estas empresas, oye, no será esto tan raro. Bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que agradecerle a personas como Coro, y a Coro especialmente, pues que haya dado ese paso, porque ayuda a poner en valor lo que realmente, o sea, en valor social lo que realmente tiene ya un valor. Así que yo no tengo más que decir, más que agradecerles de nuevo, y le paso la palabra a Coro para que nos cuente un poco su experiencia o lo que ella quiera. Muchas gracias, Javier. Gracias dobles, lo primero por los piropos y lo segundo por invitarme a estar con vosotros esta tarde. Como ha dicho Javier, Internet es un mundo de oportunidades que surgen, no voy a decir todos los días, pero donde hay que estar muy atento a los cambios, porque sí hay necesidad de nuevos perfiles en función de cómo ocurren los cambios, que ocurren muy rápidamente. En el 2009, por ejemplo, que fue un año terrorífico en términos de paro, no solo en España, sino también en el resto del mundo, la plantilla de Tuenti pasó de tener menos de 50 personas a más de 100. ¿Y por qué ocurrió eso cuando parecía que el resto del mundo se desplomaba a nuestro alrededor? Primero, porque evidentemente, como ha dicho Javier, las empresas de Internet no hemos resultado tan afectadas por la crisis como los sectores tradicionales. Y segundo, porque dos tendencias. Primero, la consolidación de perfiles laborales que ya existían, pero que cada vez son más necesarios. Y segundo, la aparición de nuevos perfiles laborales. ¿Cuáles se han consolidado? Pues básicamente, y en nuestro caso, los desarrolladores, los programadores. Tuenti, al fin y al cabo, a pesar de ser una red social, es básicamente una empresa tecnológica. Tenemos ahora mismo 70 desarrolladores.
los buscamos debajo de las piedras y nos cuesta muchísimo encontrarlos porque necesitamos un nivel de excelencia muy alto. Ahora mismo tenemos 16 nacionalidades diferentes en el departamento de programación. La edad media es de 25 años. Casi todos tienen unos expedientes académicos brillantísimos, pero sobre todo lo que tienen son ganas de innovar, de experimentar, de descubrir y de trabajar muy duro. Pasan un proceso de selección que consta mínimo de 5 entrevistas y de 2 pruebas de código. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que en España es dificilísimo encontrarlos, por eso nos vemos obligados a recurrir a buscarlos fuera. Se nos fugan, se van a Londres, se van a Dublín con Google, se van a Silicon Valley, cuando en realidad nosotros deberíamos intentar retener ese talento nacional, aprovecharnos de él y que creciera con nosotros. Por otro lado, estamos hablando además de una página, como es el caso de Twenty, que tiene 26.000 millones de páginas vistas al mes. Eso significa que tenemos más tráfico que Google y que YouTube. Y por eso es para nosotros tan importante manejar y gestionar ese talento. La segunda tendencia es la generación de nuevos perfiles. ¿Cómo han surgido esos nuevos perfiles? Pues básicamente porque Internet se ha convertido en social. ¿Y qué significa eso? Me gustaría daros algunas cifras que sirven como ejemplo para que nos podamos situar y veamos cuál es la perspectiva social de Internet y cuál es la importancia que está teniendo. Ahora mismo, en solo un año, en España, el número de usuarios de redes sociales se ha multiplicado por 6, en solo un año. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor penetración en redes sociales. 3 de cada 4 usuarios españoles utilizan las redes sociales. El 22,8% del tiempo total de conexión a Internet se desarrolla en redes sociales. Es donde gastamos gran parte de nuestro tiempo. Los nativos digitales reparten ese tiempo entre 4 pantallas. La pantalla del móvil, la pantalla del ordenador, la pantalla de la tele y la pantalla de la videoconsola. Pero ellos ya han elegido. Si tuviéramos que preguntarles, como ya ha hecho, de hecho fue un estudio del Foro de la Generación Interactiva de la Fundación Telefónica, han elegido el 63% de los jóvenes entre 10 y 18 años prefieren Internet a la televisión y, de hecho, pasan 13,6 horas semanales navegando por Internet en vez de las 13 horas que le dedican a la tele. Obviamente, ese ratio además va creciendo. Otro dato. 2/3 de los adolescentes españoles se declaran adictos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienen una imperiosa necesidad de comunicarse. Y ese es el medio, la herramienta de la que se sirven actualmente. Y 6 de cada 10 usuarios de redes sociales en España navegan diariamente. Todos los días se conectan a su red social e intercambian mensajes con sus amigos o sus conocidos a través de su perfil. Y le dedican una cantidad de tiempo brutal, brutal en términos a los que hemos estado acostumbrados hasta ahora. En Twenty, por ejemplo, son 83 minutos de uso diario, de media. Y esto ha ocurrido, este cambio, esta penetración social de Internet ha ocurrido muy rápidamente. Hace 5 años las redes sociales no existían, vivíamos perfectamente sin ellas y, sin embargo, hoy no podemos concebir una realidad sin las redes sociales. Las universidades americanas, cuando tú te das de alta, ya no te piden un mail. ¿Por qué? Porque los estudiantes se comunican a través de Facebook y la universidad les manda los mensajes a través de Facebook. La Francisco de Vitoria en Madrid, en su formulario de entrada y de registro, te pide tu Twenty. ¿Por qué? Porque los alumnos ya no leen el mail. El mail se está quedando obsoleto para ellos. Es de los 90, es una cosa de sus padres. Ellos ahora se comunican a través de Twenty. ¿Qué significa esto? Significa que necesitas seres humanos cualificados que sean capaces de desarrollar tareas profesionales que hace 5 años no existían. Y, por lo tanto, es muy difícil encontrarlos. Las facultades de periodismo, de comunicación, de publicidad, durante mucho tiempo han estado mandando miles de alumnos cada año, cada fin de licenciatura, al paro. Y, sin embargo, ahora esos alumnos, esos licenciados, encuentran su hueco en puestos como Community Manager, Social Media Manager, los más avanzados Product Managers, que necesitas saber de varias disciplinas. Eso ocurre, ¿por qué? Porque Internet, esa percepción social, significa que es de las personas y que las empresas tienen que establecer una relación diferente con las personas que están en Internet, que al final son sus usuarios y sus clientes. Hasta ahora una empresa emitía un mensaje. El usuario lo recibía y no contestaba. Era un monólogo. Internet ha permitido que exista un diálogo fluido absolutamente, o debería ser fluido, entre ese usuario y esa empresa que le manda el mensaje. Eso significa que la empresa tiene que aprender, primero tiene que cambiar de mentalidad, tiene que entender
cómo tiene que dirigirse a ese usuario, qué lenguaje tiene que utilizar, qué cosas puede esperar de él, qué le puede pedir, qué le puede preguntar, cómo tiene que reaccionar cuando el usuario al que se le ha dado voz y voto le responde, le reclama, se queja, le pide cosas. Es un escenario nuevo al que todavía no nos habíamos enfrentado. Eso significa que crecen empresas, surgen empresas como, por ejemplo, Autoritas, que se dedica a la escucha activa para las administraciones públicas, o Interactora o Modera Media, que se dedican a la moderación de los comentarios de los usuarios en los distintos foros que contratan sus servicios. Porque el usuario tiene que sentirse escuchado. De otra manera, no funcionará. Por otro lado, Internet, aparte de ser social, es cada vez más local. Si miramos Google Zeitgeist, que es el ranking de las búsquedas emergentes de Google a nivel global, en el 2009, en un ranking donde aparecen empresas multinacionales, sobre todo, Tuenti ocupa el tercer lugar por segundo año consecutivo. Y Tuenti es una empresa local, que está solo en España. Ocurre también con otras dos empresas, una turca y otra de Vietnam. Somos muy similares, somos locales y líderes en nuestros mercados. Pues, de nuevo, ahí surgen nuevos perfiles. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar Tuenti Sitios, supongo que lo habréis visto publicado. Tuenti Sitios es la nueva apuesta de Tuenti por lo local, donde los usuarios suben cuáles son los sitios que prefieren y se recomiendan entre ellos y hacen ratings para saber dónde tengo que ir a cenar o qué me ha parecido el restaurante donde estuve el otro día, si me ha gustado o no, o si recomiendo algo, porque cada vez tienen más importancia las recomendaciones de los amigos, mucho más que lo que podemos leer como pura y dura información. Nosotros contamos con 8 millones de usuarios. En menos de una semana teníamos ya más de 30.000 sitios subidos y 1,5 millones de usuarios utilizando el servicio. Pero eso también hay que gestionarlo. Hay que saber si los sitios que están dados de alta son reales, si tienen los datos bien puestos, si todo lo que aparece ahí está como tiene que estar, si los comentarios que están haciendo los usuarios aportan valor o no aportan ningún valor. Y luego, por otro lado, aparte de que seamos cada vez más locales en Internet, somos cada vez más móviles. Esto tiene una importancia brutal. Ya no es necesario esperar a llegar a casa para conectarte al ordenador. Toda la información la llevas en el bolsillo de tu chaqueta. Tú tienes que tener la información disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y acceso a lo que tú quieras. Ahora mismo, más del 30% de los usuarios entre 15 y 35 años consultan habitualmente su móvil en busca de información, para hacer búsquedas o para acceder ya a las redes sociales. Tuenti, por ejemplo, crece un 25% en los móviles cada mes en penetración. ¿Eso qué significa? Significa, primero, que las operadoras, y lanzo el guante a Telefónica desde aquí, tienen que estar mucho más pendientes de todo lo que ocurre en esos sectores porque el geoposicionamiento es fundamental. Vamos a tener que saber dónde están los sitios a los que queremos ir, dónde están nuestros amigos cuando nos conectemos al móvil, esa persona que me ha recomendado ese sitio, si realmente dónde la puedo encontrar esta noche, si he quedado, si no he quedado, cómo llegar. Todo esto va a adquirir cada vez, nos parece de ciencia ficción, pero lo cierto es que cada vez está más al alcance de nuestra mano. Y de nuevo, ahí existe un nuevo nicho de perfiles laborales que cada vez cobran más importancia. Las aplicaciones para el iPhone, por ejemplo, Tuenti lanzó su aplicación para el iPhone, en 8 horas estaba la primera en el Apple Store y en menos de una semana teníamos más de 50.000 activaciones. Con lo que os quiero decir con todo esto es simplemente que, teniendo en cuenta esas tres variables, la parte social, la parte local y la parte móvil, existen un montón de posibilidades para generar, aprovechar y sacar partido y crear empleo, como decía Javier antes, de todo lo que está ocurriendo en Internet en estos momentos. Y luego, para acabar, solo una broma, porque me lo han contado justo antes de salir a la oficina, los SMS, ¿no? Hablando de la importancia que tiene Internet en el móvil. Sabéis que estamos todos, hay una generación que tiene los pulgares hiperdesarrollados debido a los SMS, ¿no? Bueno, ahí también hay un nicho para encontrar perfiles. En Nueva York han creado un spa para dar masajes en los dedos a los usuarios de Blackberries. O sea que simplemente hay que estar atentos. Muchas gracias. Muy bien, pues cambiamos de mesa, de composición en la mesa, mejor dicho.
buenas tardes a todos, a los que están aquí presentes, a los que nos estáis siguiendo por streaming, en especial a la gente de Latinoamérica, que por ser estas horas sí que pueden seguirnos, y estamos viendo, por ejemplo, muy activos a la gente de Colombia, ¿no?, en el Twitter, y también teníamos referencia a gente de Perú, pero estamos siguiendo, esto es seguro que la gente de Brasil, etcétera, también lo está siguiendo. Esto que veis va a ser la configuración normal que vamos a tener en cada mes, hablando de una profesión diferente, como ha dicho Javier Nadal. Vamos a alternar como moderadores, tanto yo, bueno, me voy a presentar, que sería lo primero, soy José de la Peña y soy responsable del área de debate y conocimiento de Fundación Telefónica, ¿no? Responsable de organizar este tipo de eventos y de las publicaciones. Bueno, pues me voy a alternar en esta función de moderador con Fernando Polo. Y me voy y es importante decir esto porque, como todos los ciclos que hacemos en Fundación Telefónica, si tienen que ver con Internet, nosotros no los hacemos solos, siempre los hacemos con alguien que sabe mucho más de Internet que nosotros. Siempre tenemos un partner, un aliado, ¿no? En este caso, tengo la suerte en este trabajo de que puedo trabajar con mis amigos, que además lo puedo hacer profesionalmente, sin ningún rubor. Entonces, con Fernando, que lo conozco hace bastantes años, desde que estaba yo en Telefónica Móviles y él venía para proveernos escuchas en chat de qué decían sobre las antenas de telefonía móvil o sobre el UMTS, pues nos conocemos desde entonces. Y ahora hemos tenido la oportunidad de montar este ciclo de conferencias, que, como ha dicho Javier, el objetivo que tenía era dar una señal positiva. Es verdad que hay muchas cosas en la economía que van mal, es verdad que hay muchos problemas, pero también es verdad que hay un sector que está creciendo y que está demandando unos perfiles nuevos, tal y como nos lo ha contado antes Javier. Entonces, el esquema de estas presentaciones va a ser siempre tener un par de profesionales, de gente que esté de verdad ejerciendo esa profesión de la que trataremos cada mes y que nos van a contar, a ellos lo que le hemos pedido sobre todo es que nos cuenten como 4 cosas, ¿no? Por una parte es en qué consiste el trabajo, porque en esto de Community Manager nos encontramos con que mucha gente dice, bueno, pero ¿realmente qué hace? ¿Esto son relaciones públicas? ¿Es el sobrino del jefe que sabe moverse por las redes sociales? ¿Es un periodista que hace, esto está en el área de comunicación? Bueno, pues ahora nos lo contarán ellos. O sea, ¿qué hacen? Un poco de dónde vienen la gente que está ejerciendo esta profesión. Hablar algo del futuro que cree que le ven a la profesión con la evolución tecnológica que va a haber. Y realmente, pues, hemos dicho que casi todas estas profesiones no tienen un lugar ahora mismo donde se estén estudiando, no existe una universidad, no existe un centro de formación donde se estén estudiando, van creciendo a medida que van surgiendo las oportunidades, yo creo que van apareciendo los lugares para aprender. Pero queremos que nos hablen un poco de esto, ¿no? De qué sitios de estos se van configurando. Entonces, voy a presentar, aunque es más fácil que me presente yo que presentarles a ellos porque son más conocidos que yo, voy a presentar. A mi derecha tengo a José Antonio Gallego, que es presidente, justo, ¿a quién podíamos traer mejor que al presidente de AERCO, que es la Asociación de Responsables de Comunidades Online, ¿no? Él es el responsable de la comunidad de BBVA, que como sabéis, el BBVA es ahora mismo una de las empresas más innovadoras en el tema de utilizar la web 2.0. Él viene del mundo de la economía, ha pasado por empresas como eBay, donde también ha sido Community Manager, bueno, y otras más que yo creo que no viene al cuento, pero lo que es importante es que él viene del mundo de la economía, él es economista y Business Administration, ¿no? Y por otra parte tengo a mi izquierda pues a Pedro Jareño, que lo conocí este año en el AVE, yendo al evento Blog España, y que... En el AVE, yendo al AVE, correcto. Justo. Y entonces él es responsable de comunicación y marketing en una comunidad de viajeros que se llama Minube y que, bueno, él cambio viene del mundo, él es escritor, ha escrito 4 libros por lo menos, que eran sobre todo manuales y guías, etcétera, para ayudar el camino, ¿no? Y él es periodista y escritor, y tenía una cosa bonita, cuando he estado mirando su blog, aparte de pasármelo muy bien, viendo cómo viajaba ahí por el norte de Inglaterra y por Egipto, etcétera, pues he visto una cosa que decía de la web 2.0 que me parece una definición bonita, ¿no? Dice, la web 2.0 es algo así como un movimiento estético y tecnológico en el que el usuario decide, manda y se siente a gusto. Bueno, pues yo creo que es una definición poco tecnológica, pero muy agradable para pensar que es un entorno en el que uno se siente cómodo porque habla como habla en la vida normal, ¿no? Entonces, mi parte yo creo que ha acabado.
tenía alguna chuleta más para saber si voy bien, pero creo que he acabado. Es importante una cosa, si os interesa el ciclo, tenemos unos folletos en el que están todas las conferencias. No pone los días y pone los meses, pero los días los iremos anunciando. El próximo, ya os digo que es el 4 de mayo, ¿no? El próximo que haremos, el 4 de mayo, que es... Hablaremos sobre, como dijo Javier Nadal, pues los responsables de SEO y de SEM, que son fundamentales cuando uno hace una página. Lo primero que quiere es que le venga un SEO y se la coloque bien en los buscadores y que esa página pues no se quede ahí en un rincón de Internet, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me callo, le doy la palabra a José Antonio Gallego y, bueno, tu turno y ponemos tu presentación. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por invitarnos. Voy a acercarme el ratón. Bueno, como comentaba José, tengo el honor de presidir la AERCO, la Asociación Española de Responsables de Comunidad, que, aunque suene muy jerárquico, aunque suene muy establecido, la verdad es que no viene a ser otra cosa que un grupo de reunión, o sea, un punto de encuentro donde personas que somos nuevos en una profesión, que no teníamos referentes, sobre todo en España, nos hemos juntado pues para intercambiar ideas, intercambiar experiencias, reunirnos, hablar y un poco enseñarnos unos a otros. Porque, como decimos, yo creo que si hay una profesión que haya surgido claramente de este Internet social que llamaba Coro Castellano o de esta Web 2.0, yo creo que es la del responsable de comunidad. Llamémosle Community Manager, Social Media Manager. Es un puesto muy nuevo, es un puesto muy interesante, es un puesto que está generando mucho trabajo y muchos puestos de trabajo. Trabajo, por definición, genera mucho, pero también mucho empleo, y que no es del todo bien conocido para los que no lo ejercen a diario. Se piensa que es una persona que está siempre en redes sociales, y eso yo creo que es la parte bonita, pero también tiene un componente estratégico, tiene un componente de negociación difícil, tiene un componente de análisis, y a mí es un poco lo que me gustaría transmitiros en unas pantallas, un poco cómo vemos desde la ERCO, cómo los que, por edad más que nada, llevamos más tiempo en este oficio, entendemos el puesto de Community Manager. Deciros que la ERCO está abierta a todo, gente que es responsable de comunidad o simplemente gente que le interesa este campo, y que es un sitio completamente abierto. Aquí, perdonadme que haga esta pequeña broma, ¿no? Siempre pongo si Moisés fue el primer community manager, porque los community managers vivimos siempre pendientes de dos grandes tiranos, o de dos grandes realidades, o dos pasiones, que es, por un lado, la empresa o la organización que nos contrata. Es un puesto que hoy yo creo que ninguna empresa o ninguna organización que se lo pueda permitir debe prescindir de ese puesto. Ahora vamos a ver ejemplos de empresas que han sabido potenciar y crear mucho valor gracias a tener un buen community manager, y otras que al no saber gestionar las comunidades no lo han hecho, y tenemos la comunidad, lógicamente, tenemos esos dos. Entonces me gusta la comparación con Moisés, ¿no? Aquella persona que tenía el pueblo, que tenía a Dios todo el rato, tenía que compatibilizar ambas necesidades, y además acabó mal, cumplió su misión, pero bueno, no vio la tierra prometida. Vale. Entonces, yo creo que el Community Manager debe tener unas tareas fundamentales. Yo creo que la primera y fundamental es escuchar. Una organización, una empresa puede decidir no tener presencia en redes sociales, podemos pensar que es acertado o menos acertado, pero lo que no puede prescindir nunca es escuchar lo que se dice de ella. Hay miles de conversaciones, dependiendo del tamaño de la empresa, del interés de la empresa, que se están teniendo ahora. Ahora mismo hay miles de conversaciones de lo que han hablado, de lo que estamos hablando, y el Community Manager lo primero que tiene que saber es qué se está diciendo de la empresa, qué se está diciendo de los productos, qué se está diciendo de los competidores, del mercado, los empleados. Los empleados suelen ser la fuente más fiable de escucha, sobre todo si venís de grandes empresas, puede ser Telefónica, puede ser de la BBVA, es una de las mejores fuentes de interés sobre un mercado. Y hay, en este sentido, bueno, los intereses, hay muchas herramientas, muchas de ellas gratuitas, otras de pago, que un community manager tiene que entender, tiene que usar para entender su profesión. Este es un punto que ningún community manager puede hacer un buen trabajo si no pasa esta tarea. A ver si era cierto con la dirección del ratón. No. Vale. El segundo paso es circular esta información internamente. Para esto yo creo que todos los community managers lo hemos vivido. He cogido esta imagen, que es un fotograma de Kafka, de Orson Welles, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el community manager, a veces se entiende como simplemente una persona que está dinamizando las redes sociales, transmitiendo buen rollo, y nada más lejos de eso. El community manager tiene que ser capaz de filtrar esa información que han recogido los consumidores, tiene que transformarla en un discurso y tiene que hacérselo llegar a las personas apropiadas dentro de la empresa. Es una tarea a veces... Obviamente, la empresa normalmente cuando te ha contratado es porque entiende, sabe que vas a tener esa misión, pero es una misión a veces complicada. Decir, oye, mira, se está diciendo esto de ti, de este producto, de este servicio que para vosotros es la estrella, esto es lo que se está transmitiendo. Ser honesto y abrir los ojos de la empresa es una de las tareas fundamentales. Ahora ya sé que voy a acertar porque es hacia mí.
Otro tema, explicar la posición de la empresa de cara a la comunidad. He elegido un ejemplo que, bueno, lo habéis oído muchos, que lo que está sufriendo una empresa multinacional del tamaño de Nestlé, está sufriendo una pesadilla mediática, algo que hace 10 años era absolutamente inconcebible para ellos, simplemente porque unos señores llamados de Greenpeace, que tienen mucho menos dinero, pero tienen un conocimiento de las comunidades, no voy a decir unos community managers, pero tienen un equipo de marketing online, un equipo de comunicador y tienen una comunidad detrás muchísimo más potente que es la de Nestlé, han lanzado una campaña contra su producto estrella, el Kit Kat, porque con sus componentes está destruyendo parte del bosque que cobija a los orangutanes. Entonces, el community manager no es el responsable, pero el community manager es la persona indicada para explicar la posición de la empresa de una manera clara y precisa y adaptar el discurso de la compañía, que el discurso de la compañía, por lo general, hablamos de discursos corporativos, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos. Lo podéis ver en la tele, cuando cualquier empresa tiene un problema, hablemos de Toyota, lo que salen contando los directivos es algo que no entendemos, ni está en nuestro lenguaje, ni nos interesa. Tiene que ser la persona que dé la cara y sepa transmitir lo que quiere decir la empresa, transmitirlo a la comunidad, tratando de maximizar apoyos, en el caso necesario, en un caso tan complejo como este, tratando de minimizar los daños. Tarea muy importante también y muy complicada. Para este caso he cogido una foto histórica, que la que veis es Kennedy siendo presidente de los Estados Unidos, dando la mano a un jovencísimo Bill Clinton. Identificar líderes dentro y fuera de la empresa. Esto también es una tarea complicada. Las empresas tienen una jerarquía muy definida, basada en el tipo de mercado que han estado funcionando hasta hace nada. Basado obviamente en unos méritos, la gente que ha ascendido está basada en unos méritos, pero el panorama ha cambiado tan radicalmente, ha sido una innovación tecnológica y social tan brutal, que en pocos años ha cambiado completamente el panorama. Y muchas veces tenemos que buscar líderes tanto en la empresa como líderes fuera en la comunidad, para llevar esa colaboración a un siguiente nivel que no tiene nada que ver con los escalafones jerárquicos que nos encontramos. Esos líderes pueden estar dentro de la propia comunidad, pero son personas que tienen un puesto no de responsabilidad, o sí de responsabilidad, pero completamente alejado, o dentro de la comunidad. Es tarea del community manager saber identificar a aquellas personas que van a saber llevar la relación comunidad-empresa a un siguiente nivel. Y la tarea 5. Una vez hemos encontrado estas personas, tenemos que encontrar vías de colaboración empresa-comunidad. La verdadera tarea de la gestión de la comunidad, del responsable de comunidad, no es simplemente tener a la gente contenta, transmitir mensajes positivos en los foros. Es ser capaz de convencer a nuestros directivos que se pueden establecer vías de colaboración con la comunidad y establecer claras estrategias al respecto. Os voy a poner un ejemplo muy claro, el tema de Netflix. Netflix, para los que no lo conozcáis, es una empresa de alquiler de vídeos extremadamente popular en Estados Unidos, por la peculiaridad de que te envían los DVDs a casa, te los envían por correo, tú los ves el tiempo que quieres, los devuelves y te reciben otro. Es muy popular en Estados Unidos. Otra de las cosas que ha hecho grande esta empresa, a diferencia de los blockbusters, donde la gente alquila el nuevo peliculón, ha salido Avatar, el que ha salido, en Netflix muchos se basan en las recomendaciones de otros usuarios. Al entrar en internet, al recorrer esta película, si a ti te gustó esta película, tienen un algoritmo muy potente que es capaz de recomendarte otra película que te va a gustar. Y se dice que el 80% de sus alquileres vienen de esta manera. Como digo, es un algoritmo muy potente, hecho por grandes expertos, pero Netflix se planteó si ese algoritmo era mejorable. Entonces, lanzó un desafío a la comunidad, 1 millón de euros a la persona o las personas que mejoren este algoritmo en un 10%. Es decir, que este algoritmo mejore el ratio de cuando la gente lo lee, de cómo recomendamos películas a la gente en esa cantidad. Y se hizo un concurso en el que participaron desde grandes expertos de la NASA hasta personas jubiladas que decidieron aprender algoritmos y participar en ello, y con ello lograron, hasta la gente que ganó el equipo final, les ha costado 1 millón de euros, han logrado una repercusión en medios que ha tenido un coste incalculable, pero sobre todo han logrado que el núcleo de su compañía, que es su algoritmo, haya sido mejorado por personas externas a la comunidad, algo que hace años en la innovación era completamente impensable. Y como estos ejemplos hay muchos. Digamos que es, yo creo que el caso de cuando un community manager puede creer que ha llegado al éxito. Nada más, si queréis saber un poquito más sobre el community manager, hay muchísimos sitios. Por nuestra parte tenemos nuestra web de aercomunidad.org. Como os digo, ahí tenemos muchos enlaces, pero hay muchísima gente que sabe muchísimo más que nosotros en estos temas. Y aquí tenéis pues mi blog, mi Twitter y mi mail para cualquier cosa. Pues muchísimas gracias. Bueno,
Pues muchas gracias, José Antonio. Seguro que os quedarán muchas dudas y muchas ganas de preguntar, que tendremos al final, y una parte importante de la tarde será las preguntas. Las preguntas tanto de la gente que hay aquí como las que estamos recibiendo por Twitter, que ya tenemos algunas. Entonces ahora doy paso a Pedro Jareño, que nos contará su punto de vista de que es un Community Manager, y después pasamos a las preguntas, que yo creo que va a ser la parte más interactiva de toda esta sesión, y yo creo que la parte de la que tenéis todos más ganas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, José. Lo primero quería agradecer a la Fundación Telefónica por la invitación. La verdad es que para nosotros es un auténtico orgullo. También a Territorio Creativo por la parte de la gestión que les ha tocado. Y lo cierto es que la primera misión de un Community Manager es controlar la reputación de su marca. Y como no somos todavía 20, afortunadamente nos queda muchísimo por recorrer. Quiero lanzaros una pregunta súper rápida para saber quién de la sala conoce a día de hoy minube.com. Si podéis levantar la mano, por favor. ¡Wow! Toma ya, Pues que sepáis que tengo los pelos de punta ahora mismo y que esto es un orgullo enorme, ¿eh? No sabéis lo que es. Nosotros somos una empresa de estas startup de garaje, de 4 frikis que se juntaron y llegaron hasta el día de hoy después de mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, ¿no? Pero os aseguro que hace poco más de 2 años, cuando empezábamos a dar nuestros primeros pasos y nos empezaron a invitar a dar nuestras primeras ponencias o en universidades o en eventos como este, teníamos que traernos a nuestras madres o cuñados para levantar la mano un poquito porque no nos conocía nadie. Y lo cierto es que es de agradecernos, es un orgullo enorme y es una de las satisfacciones que da un trabajo como este, ¿no? de cara al público en un sector como Internet. Sin enrollarme más, a mí me había pedido José que hiciera un poco esa introducción que comentaba él sobre cómo entendemos nosotros qué es un Community Manager, cuál es su labor profesional, a qué se dedica, de dónde viene, a dónde va y quiénes somos, ¿no? Un poquito las famosas preguntas de siempre. Mi visión va a ser un poco diferente en el sentido de que, para empezar, lo he hablado además muchas veces con Fernando Polo, por ejemplo, nosotros no nos consideramos ni lo somos teóricos de nada, porque además sería una situación muy presuntuosa, sino que somos gente práctica, pragmático. Somos gente que hemos llegado a un mercado donde no había algo, lo hemos hecho y hemos aprendido con el día a día, con el trabajo. Entonces, lo que podemos hacer es contar nuestra experiencia. Yo lo que os voy a contar es la visión interna y además diferente a la que estaba contando José Antonio, ¿no? En el sentido de que él os hablaba más de un tipo de community manager diferente, ligado a una empresa externa, digamos. Ahora, a ver si ahora lo explicaré mejor para que lo entendáis, pero yo creo que hay diferentes tipos de community management y voy a dar un poquito mi visión por ahí, ¿vale? Como os digo que no soy nada teórico, voy a hacer algunas aseveraciones que son absolutamente de perogrullo, ¿vale? Pero es que es un poco el éxito de todo esto, es un poco la verdadera amiga, la intuición, ¿vale? O sea, el community manager, al igual que una persona que se dedica al marketing, lo primero que tiene que tener es sentido común, imaginación y intuición, ¿vale? Pues es un poquito nuestra visión de todo esto. Y empiezo diciendo esto, que es que las redes sociales no han inventado nada. Ya os digo que es de perogrullo, pero hay mucha gente que cuando oye hablar la palabra red social se cree que estamos hablando de la evolución de un pequeño átomo que se ha convertido en algo y que ha revolucionado el mundo. Y es cierto que ha revolucionado el mundo, pero no ha inventado nada. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a día de hoy, toda la vida, el ser humano ha tenido una gran diferencia con el resto de animales. Una podía ser lo que hablaba antes, Coro, también del tema de la evolución de los pulgares. Los hombres humanos tenemos pulgares, pero no quiero hablar de eso, ¿no? Sino de nuestra necesidad de comunicación, de la que también ha hablado Coro. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de comunicar, la hemos tenido siempre, absolutamente. O sea, nos hemos intentado juntar a gente afín y a gente con la que pudiéramos charlar, porque es algo que el cuerpo nos pide. Pues lo único que han hecho las redes sociales ha sido adaptar esa necesidad de comunicación constante, innata, a un nuevo soporte, a un nuevo medio que es Internet. Las redes sociales lo que han hecho ha sido utilizar las nuevas tecnologías, esta capacidad que permite Internet gracias a la capacidad de interactuación, a la inmediatez, a la posibilidad de juntar a mucha gente en un mismo sitio, aunque se encuentren en diferentes lugares y en un mismo momento, para aprovechar todo esto y explotarlo, ¿no? Es simplemente un nuevo soporte y, por tanto, una nueva forma de comunicación, ¿vale? Esta pequeña introducción la realizo porque quiero ya llegar a esta otra frase, que es que, ojo, un community manager no es un extraterrestre, ¿vale? No es, de la misma forma que las redes sociales no son nada extraño, el community manager tampoco lo es. Como bien decían todos mis compañeros, el community manager es
un nuevo puesto de trabajo que ha surgido de la necesidad imperiosa de regular un nuevo concepto de comunicación interpersonal, llamémosle así. No es una persona para nada diferente a las demás. Decía hace poco un compañero, no sé si estaba por aquí, porque me dijo que iba a venir Roger Casas, que es un gran amigo, creo que sí que está por aquí. Mira, le tenemos al fondo. El otro día le leía en Twitter, creo, o en Facebook, porque al final, como lo único que leemos los frikis son este tipo de redes sociales, estamos constantemente informados de esto, le leía decir que venía él de unas vacaciones, creo que había estado un mes en México, que es su tierra natal, y decía, después de un mes visitando, o sea, sin meterme en mis Facebook o en mi Twitter, de repente me encuentro un montón de invitaciones de gente de LinkedIn, que es otra red social de nuestros medios de comunicación, que es red social profesional de contactos, y en la que decía, el 90% de la gente nueva que me añade pone en su perfil Community Manager de... A lo mejor es Community Manager de su casa o de la nevera, pero la gente se está poniendo esa etiqueta porque está de moda. Ahora mismo es algo que suena de moda y sabes que si tienes eso en tu currículum es muy probable que haya alguien que esté interesado en ti, porque se demanda, porque toda empresa a día de hoy que quiere realizar una labor de comunicación diaria, constante, relevante, importante, termina necesitando un community manager, ¿no? Porque no es simple más que esto, ¿vale? Un nuevo actor dentro de un nuevo escenario. Este nuevo escenario de comunicación, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes Coro también, en el que han cambiado la comunicación de las empresas con la gente, ese canal individual que había de emisor contra un montón de receptores. Los receptores recibían el mensaje y ahí se quedaban. Hoy en día la empresa lanza un mensaje, pero esos receptores son muchísimo más. Van a devolver ese mensaje y lo van a multiplicar por N. Y además, yo siempre digo también, me ha acompañado desde aquella ponencia en la que iba mi madre a levantar la mano, que las marcas a día de hoy son arcilla y los usuarios son los que las moldean al gusto, ¿no? La gente realmente es el que decide cómo va a ser tu marca. Y si no tienes capacidad para escuchar eso, no vas a conseguir moldearla a tu gusto. No lo vas a conseguir igual. O sea, es imposible que hoy una empresa que empiece de cero consiga generar la imagen de marca que él tiene en su cabeza, porque es inviable a día de hoy. La gente te lo va a modificar, pero si tienes a alguien que lo escuche, que lo pueda moldear un poquito, va a ayudar mucho, ¿vale? Y ya un poco entrando más en chicha, que me enrollo como las persianas, yo he hecho una diferenciación de 3 tipos de community manager, un poco porque creo que muchas veces no se habla de esto y la figura del community manager suele estar mucho más ligada a lo que comentaba antes José Antonio, a esa figura nueva, que puede ser un periodista, que puede ser cualquier tipo de cosa, luego hablaré un poquito de eso, es contratada por una empresa para generar este tipo de formación, ¿no? de trabajo. Sin embargo, yo creo que existen 3 tipos diferentes. Existe, por un lado, esa primera marca que quiere generar una comunidad y contrata directamente a un community manager, una marca de bebidas refrescantes o una marca de zapatillas para correr más. Necesitan hacer algún tipo de comunidad, contratan a un community manager, lo tienen en su oficina, a 1, a 2 o a 5, ¿vale? Luego existe otro tipo, que es una agencia que quiere generar esa comunidad de varias de sus marcas, de varios de sus clientes. Esa agencia que contrata a X determinados números de community manager, que pueden llevar cada uno muchas o varias cuentas de diferentes empresas, o simplemente una de ellas, ¿vale? Pero que trabajan en la empresa de la agencia, no trabajan en la empresa madre, en la marca. Y una muy diferente, que además es en la que encajo yo, que por eso la meto la última, que es un community manager de una comunidad per se, que muchas veces se obvia esto, pero existen páginas web como Mi Nube, que es una comunidad en sí mismo. Luego, ¿dónde es más natural una presencia de un tipo como un community manager que en una web que obligatoriamente necesita una comunidad? Nosotros sin la comunidad, sin la gente, sin esas manos levantadas que tenéis antes, que alguno de vosotros tendría una cuenta registrada, no seríamos nadie. Entonces, no hay un lugar de todos estos espectros posibles en el que haya más sentido para una figura como esta que una comunidad per se, ¿vale? Y lógicamente yo de lo que os voy a hablar es de esto, que es de dónde hemos llegado nosotros, cómo hemos llegado nosotros y cómo ha evolucionado esta figura. En este caso, yo en un inicio, ¿vale? Y en otro caso ahora os contaré cómo hemos evolucionado, porque es la diferencia que tiene un proyecto como el nuestro, ¿vale? En Mi Nube, nosotros ya os he dicho que somos una startup de verdad, ¿vale? Nosotros hace apenas 4 años, nosotros lanzamos nuestro proyecto en noviembre de 2007, o sea que tenemos 2 años y medio de proyecto real, físico, que se puede navegar. Un año antes empezamos a dibujarlo en un Word, después de una conversación en un Burger King, en el mejor que había, eso sí, de Villaviciosa de Odón, fantástico. Allí nació Mi Nube el concepto y éramos muy poquitos, ¿vale? Veníamos de hacer un montón de cosas, de hacer cosas en Internet. Yo soy periodista también como Coro,
Pero hacíamos un montón de cosas diferentes, cada uno experto en un ámbito. Raúl, que es el director general de Minube, era experto en marketing online. Teníamos un programador, teníamos un diseñador. Éramos 4 personas, 5 personas. A día de hoy no hemos pasado en 2009 de una pequeña de menos de 50 a una de más de 100, pero sí que hemos pasado a triplicar también nuestro personal. A día de hoy somos 17 personas en una empresa, ya os digo, que era muy pequeña y que por tanto está generando empleo, está generando oportunidades ligadas también a este concepto que decía Coro. Nosotros, donde más hemos crecido, aunque no lo parezca, es en la parte tecnológica. Nuestro producto es un producto meramente tecnológico. Lo que pasa es que nosotros, la cara visible al final siempre es la de comunicación, la de marketing, pero es un producto tecnológico, ¿vale? Entonces, en este ámbito, en el que somos muy pocas personas de inicio y hay un montón de tareas diferentes que hacer, no os imagináis cuántas, pues al final, a mí me preguntaba también José, y se pregunta mucho en foros, en blogs, etcétera, esto de, ¿y el community manager tiene que ser del departamento de marketing, del de comunicación, del de publicidad? A mí me entra la risa, porque en Minube, el primer día, o sea, yo era el departamento de comunicación, yo era el departamento de marketing, yo era el departamento de relaciones públicas y, lógicamente, también el gestión y dinamización de la comunidad, pero por una razón de necesidad pura, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos a trabajar, no existía el concepto tal de community manager. No existía eso, por mucho que sí, había comunidades, por supuesto que sí, pero nadie hablaba de esto, nadie escribía de nada de esto, y tú no te planteabas, cuando empezabas con la idea de crear una comunidad, que tenías que tener un community manager. Tú te ponías a hacer cosas que a día de hoy te das cuenta de que son las actividades que hace un community manager y que a día de hoy se pueden catalogar, pero es un poco a la larga, ¿vale? Entonces nosotros comenzamos haciendo esta labor interna, de forma natural, o sea, muy día a día. Nosotros íbamos probando, íbamos haciendo cosas y con eso íbamos avanzando. Y dentro de este avance, de este proceso, que ya os digo que, y siendo honestos, porque es un poco también una característica muy importante de nosotros y que también creo del community manager, ya os diré ahora mismo, ahora, a posteriori, analizando lo que hemos hecho, analizando un poquito la labor que hemos realizado en este tipo de trabajo, sí que puedo decir que la labor de un community manager, la labor que hemos realizado en este ámbito, se puede dividir en 3 fases, pero que no estaban planificadas, os lo aseguro. La primera es obvia, pero es que es importantísima, que es la generación de una comunidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a ser una comunidad si no la tenemos? O sea, cuando nosotros llegamos, estos frikis que montamos todo esto, de repente teníamos ya una página preciosa. La vimos, tú ponías minube.com y entrabas y ya tenías un montón de cosas muy bonitas, la gente ya podía hacer interactuar, podía subir su tal, y de repente veías que, claro, el primer día los únicos usuarios éramos nosotros, nuestras madres a esto no llegaban, para otros sí valían, pero para esto de internet todavía no, nuestros amigos, éramos 10 y claro, decíamos, queremos generar una comunidad de viajeros, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ese era un reto, ¿vale? Generar esa comunidad. Después, lógicamente, llega la fidelización. Una vez atrapado a este tipo, a ese usuario que va a utilizar nuestra comunidad, queremos que se quede, que repita mañana, que repita pasado, que cada día tenga más. Nunca vamos a llegar a los 82 minutos por sesión que tiene Twenty, tampoco es nuestro objetivo porque es otra cosa, pero sí queremos aumentar ese porcentaje. Queremos que cada día vengan más tiempo y vengan más. Y luego, quizá la labor más complicada de todas es la dinamización. La dinamización se refiere al día a día, a trabajar para que cada día haya comunidad activa, haya movimiento, haya realmente algo útil en esta comunidad, ¿vale? Veréis que voy a pasarlo muy rápido, no me queda mucho. Dentro de cada una de estas tres características, digamos, de estas 3 etapas, ¿cómo hicimos para generar la comunidad? Nosotros, la gente nos lo pregunta mucho, o sea, si vosotros tenéis 0 cuando empezasteis, salvo los tíos de la empresa, y encima tenéis 0 euros, que es una cosa muy importante y muy relevante de contar, porque nosotros hasta enero de este año, 2 años y medio después de nuestra fase, y con la marca que afortunadamente hemos conseguido crear, hemos tenido un presupuesto de marketing de 0 euros, ¿vale? Con un presupuesto de marketing de 0 euros, ¿cómo consigues generar una comunidad? Bueno, pues con imaginación, con trabajo, con constancia y afortunadamente con suerte, ¿vale? Lo primero que hicimos fue buscar usuarios potenciales. O sea, que yo creo que esto os lo cuento como nuestro punto de vista, pero creo que es extrapolable totalmente a otras comunidades, ¿vale? Para buscar usuarios potenciales lo que hay que hacer es primero tener claro cuál es tu target y atacarlo, en el sentido de decir, yo soy una red social de viajeros, no voy a ir a buscar a señoras que hagan punto, yo voy a ir a buscar a los viajeros, porque son los que van a ser mis usuarios, ¿no? Pues entonces vamos a identificarlos y vamos a recorrernos todas las webs del mundo que existan buscando viajeros y vamos a hablar con ellos y vamos a contarles lo que hemos hecho. ¿Es muchísimo trabajo? No os imagináis cuánto. ¿Funciona? Parece que sí, ¿vale? Es un objetivo súper importante, buscar, identificar a los usuarios y atraparlos.
A nosotros funcionó muy bien la generación de concursos. ¿Por qué? Porque los concursos te sirven para atraer gente, para conseguir una dinamización lógica. A mí, como usuario, como persona normal, que afortunadamente creo que todavía lo soy, me gustan los concursos. O sea, yo cuando voy a una página y alguien me ofrece algo gratis por hacer algo, pues oye, me llama la atención. A todos nos pasa, nos gusta que nos regalen cosas. Pues es una forma de que alguien veía un concurso que generábamos, siempre orientados a la participación, al registro en nuestra web y a hacer algo, no regalar por regalar, porque eso es un usuario que es pan para hoy, hambre para mañana, sino a través de la participación y la actividad conseguimos que la gente nos empiece a conocer, ¿vale? ¿Qué más cosas hicimos? Hicimos un montón de acciones de marketing de guerrilla. Es un poco ese éxito de con los 0 euros, ¿cómo hemos conseguido generar una marca? Pues a la base de hacer locuras, ¿vale? Locuras tales como que, no sé, yo por ejemplo he estado 2 meses dando la vuelta al mundo en 15 ciudades diferentes, encontrándome con gente como nosotros en todo el mundo para enseñarles lo que podíamos hacer con mi nube y para encontrar a gente que contara nuestra misma historia. Blogueros, emprendedores españoles. La acción se convirtió en una acción de marketing viral con 0 euros. Aparecimos en todos los blogs importantes en España, en todos los medios de comunicación, nos dieron un espacio en televisión en cámara abierta durante 5 minutos todos los martes durante 2 meses. De la nada, de una idea loca, de una acción de marketing de guerrilla, conseguimos muchísimo marketing viral. Entonces la gente nos empezó a conocer y la curiosidad de ¿y estos quiénes son? ¿Y estos qué hacen? ¿Y cómo han llegado hasta ahí? Llegó trayéndonos tráfico que al final se convertía en usuarios, ¿vale? O sea que nos estaba sirviendo para conseguir este objetivo de generar comunidad, ¿vale? La segunda acción que os comentaba es fidelización de la comunidad. ¿Cómo consigo que estos tíos que están viniendo, por cualquier forma que hayan llegado, se queden y que además les guste? Pues es un trabajo, os aseguro, de pulirlo día a día, súper exigente, pero muy, muy gratificante, ¿vale? Es un trato personal y directo con cada una de esas personas. Lógicamente, cuanto más grande se va haciendo el espectro, más difícil es conseguirlo. Pero os aseguro que funciona porque, al fin y al cabo, hablaba antes de las marcas y de la arcilla y de todo esto. ¿Eso qué significa? Pues que yo, como usuario, cuando me levanto por las mañanas, soy una persona normal y corriente. Y yo soy uno de los socios de mi nube, pero al mismo tiempo sigo siendo una persona. De la misma forma que este viajero, que es un usuario nuestro, se levanta por las mañanas y come de la misma forma, y él tiene su trabajo, sus estudios, y sigue siendo otra persona. Pues las personas nos gusta comunicarnos y que nos traten como personas. Entonces, es una labor fundamental para conseguir fidelizar a esa gente, que vean que detrás de una marca hay personas. Porque muchas veces hay grandísimas marcas que no consiguen llegar a eso nunca, gastándose ingentes cantidades de dinero, porque no consiguen humanizar una empresa, porque es difícil dar la cara detrás de una marca y es fundamental para gestionar una comunidad, igual que la dedicación absoluta. Yo no sé si hoy tengo ojeras, pero es muy probable que las tenga el 90% de los días. No significa que sea un esclavo, esto es una pasión y una apuesta personal, y os aseguro que gratificante. Pero cuando hablamos de dedicación absoluta hablamos de que esto requiere sufrimiento en cuanto a constancia, ¿vale? En cuanto a que las comunidades no cierran con horario de oficina, ¿vale? Si a las 7 de la tarde se cierra la llave de la oficina o cuando sea, los usuarios van a estar también a las 9 y a las 10, y seguramente hay usuarios de Latinoamérica que se conecten a las 3 de la mañana de aquí. No te digo que no vayas a dormir porque no es verdad, pero hay que estar siempre pendiente de toda la gente, ¿vale? Es una dedicación absoluta. La honestidad es básica. Si hablamos de personas contra personas, yo nunca me fiaré de nadie que noto que no me está siendo honesto. Si alguien me noto que me está vendiendo algo, no lo voy a creer. Y en las comunidades la gente busca mucho esto, la afinidad personal en base a la honestidad. Es muy fácil decirlo, la honestidad es un arma de doble filo, porque lo difícil es cumplirlo. Pero si lo haces, de verdad que también termina funcionando, merece mucho la pena. Y todas van ligadas a la humanización, a lo que os decía, ¿vale? A poner cara detrás de las marcas. Es un valor absoluto. No sabéis lo que significa conseguir que generes una quedada de viajeros como nosotros convocamos este pasado enero en Fitur, en la feria más importante que hay en España de turismo, y convocamos una quedada de viajeros así a la locura, de forma que fue el acontecimiento más multitudinario de la feria. Vinieron 450 personas de diferentes sitios de España, y no sabéis lo que es el llegar. Yo estaba moderando ahí una mesa redonda con varios viajeros, con Jolís, que está por aquí, con otras familias de viajeros que vinieron, que fue interesantísimo, y lo que era recibir a este tío que venía de Canarias, o a un grupo de 3 amigas que se habían juntado en un coche en León, y venir a saludarnos a decir qué ganas tenía de conoceros, por fin os pongo cara. No os imagináis, si antes os decía que me poníais los pelos de punta cuando veo que no os conocéis mi nube, pues imaginaos lo que sufres cuando estas personas te dan este reconocimiento. Eso es imposible lograrlo si no tienes detrás todo esto, ¿vale? Y la tercera pata que os comentaba era la dinamización de la comunidad, que es el reto, ¿vale?
la captación es constante. La primera etapa que os decía, la captación de comunidad, es constante. Se empieza el día 1, hay que hacer un grandísimo esfuerzo al principio y hay que hacerlo constantemente, por supuesto, pero sobre todo gran esfuerzo al principio. La parte de la fidelización también es súper importante al principio y nunca dejar de hacerla, pero la parte de la administración es nuestro día a día. Si no estamos constantemente alimentando una comunidad, se muere. Y lo muerto es difícil resucitarlo. Entonces hay que trabajar constantemente, a diario, con una auténtica obsesión en conseguir dinamizar la comunidad. ¿Y qué es dinamizar la comunidad? Veis que, repito lo de los concursos, es por una razón obvia. Los concursos que nosotros generamos, como otra mucha gente hace, lo que permiten es generar contenido en nuestra comunidad. Son concursos ligados a nuestra propia tecnología, de forma que cuando la gente participa en un concurso nos está ayudando, nos está generando trabajo en el día a día visible de cara al público, es decir, como la gente genera contenido, los nuevos usuarios que vienen ven que la gente que está contenido y por tanto ven que la comunidad está viva y ellos participan, dicen, si esto está vivo, yo también quiero participar, ¿vale? Activismo, la parte positiva, no hablo de Greenpeace y de estas cosas que a veces hacen también por ahí raras, ni de cosas raras, no, activismo, la parte de activismo de ser activos, ¿vale? De ser los primeros usuarios de la propia comunidad, tienen que ser los propios que están detrás. O sea, yo soy uno de los usuarios más activos ahora mismo de la comunidad de mi nube. Yo también, lógicamente, va con mi trabajo, estoy todo el día viajando, va ligado un poco a los viajes, pero es fundamental generar contenido y generar participación, no solo unidireccional, no solo contar lo que yo hago, sino participar con los demás, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es importantísimo, la valoración pública del esfuerzo de los usuarios. Va relacionado con el ego, famoso, que se le acusa mucho a la gente de los bloggers y a la gente de Internet. El ego no es algo que otra característica innata de los seres humanos. Y de la misma forma que nos gusta comunicarnos y que nos gusta apuntarnos a cosas gratis, nos gusta que cada vez que hacemos algo y lo hacemos bien, o eso creemos, que la gente nos lo diga. Y quien diga que no, miente. Nos gusta. Y más en un sitio como en Internet, donde hay tanto que haces que queda desperdigado que nadie te dice nada. Pues si yo participo en una comunidad, comparto mis fotos de mis viajes y alguien me dice, joder, qué foto más chula, que fíjate lo que has perdido en poner, joder, qué foto más chula, esa persona dice, qué maravilla, si es que han visto mi foto y me dicen que, joder, qué chula, mañana subo otra. ¿Vale? Estamos consiguiendo un efecto interesantísimo de fidelización. Y es una cosa que parece muy simple, pero requiere muchísimo trabajo. Al mismo tiempo, potencia absolutamente la participación, ¿vale? ¿Qué ha de tener un community manager? Aparte de mucho morro, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Lo que hay que tener son muchas ganas, ¿vale? Esto no lo pongo, pero es verdad. O sea, realmente estamos hablando de algo que te requiere una implicación más personal que muchos otros trabajos. No todo el mundo vale para community manager porque no todo el mundo busca un trabajo así, con implicación constante. Hay quien lo que sueña es con un trabajo de oficina de 9 a 3, que cierre, se le cae el boli y la mesa, se va a casa. Oye, feliz, encantadísimo, es una forma más, pero hay otros que somos culos inquietos a los que nos gusta otro tipo de cosas. Pues a lo mejor este es tu sitio, ¿vale? La pasión para mí es absolutamente el punto más importante que necesita un community manager. Sobre todo un community manager como el que os digo, el que va relativo a una empresa que es una propia comunidad, porque para ser un buen community manager tienes que creerte tu marca, y es más fácil creerte tu marca si es tu marca, ¿vale? Si realmente la vives como algo tuyo, como que la has generado tú. Intuición al sentido común, de verdad, o sea, es que es lo fundamental. O sea, un community manager al que se le vaya la olla no va a llegar a ningún sitio, porque no va a funcionar, porque tiene que saber anticiparse a lo que va a ocurrir con sus acciones. Ahí, perdona, Pedro, te voy a tener que cortar, ¿eh? Community manager que se les va la olla, me temo que... Me refería... que muchos en la sala, ¿no? Total. No, era una broma. Sí, total. O sea, ¿sabes qué quiero decir? Un poquito más en la parte del sentido común. O sea, somos los primeros que hacemos ideas locas de marketing, pero son ideas que tienen un fin, ¿vale? O sea, normalmente una idea loca siempre tiene detrás un pensamiento estratégico, ¿no? Cuando digo de irse la olla me refiero a alguien que hace algo sin ton ni son, ¿no? O sea, ese momento de decir que voy a lanzar flechas y a ver si mato a algún indio, ¿no? O sea, es un poquito el control ese. Hablamos de proactividad y constancia, ya os lo decía, o sea, un community manager tiene que ser pesado, tiene que ser muy pesado, en el sentido de que hay de estar ahí siempre encima, haciendo multitud de actividades, hablando con la gente. Yo, para que os hagáis una idea, tengo un montón de usuarios en esta comunidad añadidos al Gtalk o al Messenger, donde sea, hablando con ellos. A día de hoy, yo ya no soy el que gestiona la labor de community manager directamente en mi nube, aunque también hago parte, pero tengo ahora un compañero que es Gonzalo, que es un crack y lo lleva esto de maravilla, ¿vale? Y es constancia absoluta, hablando todo el día con todos los usuarios, porque es fundamental para esto. Y proactividad, hay que hacer y hay que pensar en cosas distintas y cada día hacer una cosa nueva. Hay que tener don de gentes, es cierto. O sea, una persona
que al fin y al cabo se dedica a comunicarse con otras personas, tiene que tener algo que funcione. Y Don de Gentes no es algo nada especial, ¿eh? O sea, es capacidad de comunicación, es que te guste, es un poco... Seguro que todos habéis tenido en vuestros grupos, y si no los habéis tenido, a lo mejor incluso sois vosotros mismos, alguien que cuando os juntabais porque os encantaba la emancipación de la marsopa en los ríos del norte de Wisconsin, y erais 4 frikis que os juntabais a hablar de aquello, o cuando os gusta el fútbol y ibais a ver el partido de fútbol juntos, o quedabais para jugar el fin de semana, seguro que había uno de ese grupo, o 2 o 3, que era el que llamaba por teléfono a todo el mundo, el que organizaba todo, el que si ese tío no se movía, no había partido de fútbol porque no conseguías el portero, o no ibais al cine porque no había reservado las entradas. Pues eso es un community manager, ¿vale? Eso es un tío que tiene esa capacidad para gestionar un poco todo porque además le gusta y porque tiene una necesidad innata de comunicarse con la gente, ¿vale? Conversación con mayúsculas. Me acuerdo todavía aquí con Fernando hace, pues no sé, será 4 años o 5, que él organizaba un evento que se llamaba Blogs La Conversación, con mayúsculas, cuando todo esto de los blogs estaba empezando a hacer fuerza en España. Y la conversación con mayúsculas es una realidad absoluta. Va un poco ligada a todo eso de que la gente a día de hoy necesita transmitir, pero sobre todo necesita escuchar. Lo decía también antes Coro y lo decía también José Antonio. Si no sabemos escuchar, nunca vamos a conseguir una conversación fluida. Entonces, el community manager, antes de saber escribir, antes de saber hablar, necesita saber escuchar. Porque además, no sabéis lo rica que es la información de los usuarios para el crecimiento de una comunidad. Nosotros somos una empresa, como os decía, muy tecnológica, entonces lanzamos innovaciones de muchos estilos cada vez que podemos, ¿no? Pero la parte de producto, pues la mayor parte de ellas vienen gracias a que nos lo han dicho los usuarios. Al final, ellos conocen mejor el producto que tú, porque ellos lo usan todos los días. Y ellos te dicen, oye, ¿y por qué no sacáis? Y entonces te paras a pensar y dices, ¿cierto? Si a ese tío nadie le escucha, nunca vamos a conseguir desarrollar estas herramientas y, por tanto, vamos a perder esa fidelización, ¿vale? Y ya para terminar, os voy a contar también, que me pedía un poco José que os contara qué son esas cosas que mantiene vivo un community manager, ¿no? O sea, cuáles son esas satisfacciones que aporta trabajar con todo esto, porque ya os estoy diciendo que es un trabajo arduo, es un trabajo complicado y que lleva muchas horas. Es un aprendizaje diario. A las personas que les encanta aprender, que quieren cada día a día llevarse algo nuevo a la cama, no va a encontrar otro sitio mejor, porque contactar con tanta gente lo que hace es abrirte las miras y aprender de todo. Aprendes de todo, os lo aseguro. Superación constante. Cada día tienes un reto, que es conseguir un nuevo usuario o conseguir que no se vaya. Y quien os dice 1, os dice 100, os dice 1000, os dice 10.000, ¿vale? Es una superación constante, es un reto que te plantea tu día a día y que te motiva. Esa consecución de retos que os decía, ¿vale? Esa conversación es gratificante. Os aseguro que el saber escuchar es muchísimo más gratificante que muchas veces charlar, ¿vale? O sea, aporta un montón. Y esto, el cariño, también antes Fernando prepararon hace poco un documento que os aseguro que merece la pena, también con la ayuda de AERCO, que merece la pena que lo veáis, que se llama, creo que se llama el White Paper del Community Manager, ¿verdad? Creo. Es un documento súper interesante que habla un poquito de todo esto, y me acuerdo que también fui a hablar una vez con ellos de la parte de Community Manager, de nuestra historia, y les sorprendió cuando yo le hablé del cariño como parte importante de todo esto. Pero es que os aseguro que es cierto. O sea, es que una comunidad no funciona sin ese afecto, ¿vale? Sin el cariño, el que nosotros damos a nuestros usuarios, que al mismo tiempo nos da a nosotros y nos renueva, ¿vale? O sea, esa cosa tan afectuosa motiva cara al día a día, ¿vale? Y para terminar, esto sí que es lo último, me preguntaba también que dijera, ¿cómo será la comunidad en el futuro, no? Fijaos mi respuesta, qué inteligente es. No tengo ni idea. Pero ni idea, ni la más absoluta. Nosotros, cuando nos empezamos en todo esto, os decía, nadie sabía que era una red social todavía, ni nadie sabía cómo había que actuar en el futuro. Yo siempre digo que encontramos con un libro precioso que ponía las redes sociales y tal, y lo abrimos emocionados, y vamos a leer. Y resulta que al abrirlo estaba vacío y no había nada escrito. Nosotros estamos intentando escribirlo, que cuando dentro de un tiempo alguien lo empieza a escribir, o sea, lo empieza a consultar. Cuando digo nosotros, no hablo solo de Minude, hablo de todas las empresas que estamos trabajando en este negocio. Queremos que en el futuro se sepa, pero yo qué sé cómo va a evolucionar el Community Manager, yo qué sé cómo va a evolucionar Internet. Hace 4 años, ¿quién se imaginaba que iba a estar todo el mundo en Facebook? Comentaba una vez Ícaro de Twenty, responsable de comunicación, coincidimos en varias charlas, y contaba una anécdota que decía que, no sé si había sido una sobrina suya o algo así, llegaba un día y les decía, llegó y les dijo, es que resulta que me ha pasado una cosa increíble. Dice, el otro día estábamos intentando localizar a un amigo,
Y empezamos, era un viernes por la tarde o algo así, vamos a salir. Y entonces empezamos y le llamamos al móvil, no nos cogía el móvil, salía apagado. Y buscamos en Twenty y no estaba. Buscamos en Facebook y no estaba. Le pasamos un mensaje por Twitter y no contestaba. Y dijimos, a este le ha pasado algo. Al día siguiente, este chico llamó a esta gente y dice, le digo, bueno, ¿por qué no me habéis llamado? Y dice, no te hemos llamado, si te hemos llamado en Twenty, en Facebook y tal. Y dice, es que mira, me quedé sin luz en casa y el móvil se me quedó sin batería. ¿No se os ocurre llamarme por el telefonillo? Y dices, ¿dónde estamos, no? Hace 5 años eso era impensable. Hemos crecido de otra forma, ahora la gente se mueve de otra forma. ¿Dónde estaremos en el futuro? No tengo ni idea, pero es el momento y hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Así que, carpe diem, aprovechad el momento. Me tenéis para lo que queráis en pedro@minube.com y es un verdadero placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos visto ya 2 aproximaciones, hablando de una empresa más pequeña, de una empresa más grande, y yo creo que es el turno de las preguntas. Vamos a mezclar preguntas de gente en la sala con preguntas que tenemos por Twitter, que hay bastantes, y bueno, pues aquellos que quieran preguntar. Y después otra cosa, también aprovechar que probablemente entre la gente que hay aquí, pues haya gente que sea community manager en sus empresas. Entonces, si hay alguien que quiere añadir algo a lo que se ha dicho, si es breve, pues estaría encantado, ¿vale? Entonces, preguntas o comentarios. Breves también. Si no hay, para romper el hielo, yo voy a decir una de las que más ha ido apareciendo aquí en Twitter, que decía, ¿qué perfil profesional tradicional se ajusta mejor al community manager? Yo creo que es una pregunta más bien para ti. Hombre, por mi experiencia, en mi caso, como bien decías, soy economista, al perfil de community manager está llegando gente de muchísimas profesiones. Sí es verdad que es un perfil a lo mejor más propicio para gente que tiene relación con la comunicación, diría, con la comunicación, periodismo, marketing, porque saben emplear a lo mejor las nuevas redes, saben transmitir mensajes, pero yo no creo que sea una profesión que esté dirigida a una profesión en particular. Quiero decir, cualquier persona que tenga un poco de don de gentes, que tenga capacidad analítica y que tenga mucho entusiasmo puede servir, pero yo creo que la mayoría vienen del mundo de la comunicación. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Porque la pregunta era, ¿tiene que ser un periodista? Era otra de las preguntas que había. No, para nada. O sea, yo soy periodista, lógicamente en nuestro caso ha sido así, pero también ha sido un cúmulo de circunstancias. Mira, el periodismo tenemos una constancia de toda la vida, que a día de hoy es una de las profesiones que más difícil tiene que la realicen exclusivamente los licenciados, por una razón obvia, porque a día de hoy todos sabemos hablar, el 99% sabemos escribir, y es muy difícil conseguir que se restrinja a un número de profesionales como puede ser un médico. Si quieres ser médico, lógicamente tienes que haber estudiado una licenciatura, ¿no? Para el periodismo cada vez hay personas cualificadas que pueden ejercer el periodismo de una forma también súper interesante. De cara al community manager, yo creo que una persona que tenga las cualidades que comentábamos antes, que tenga capacidad de comunicación y que sea abierta a todo lo demás, puede desarrollar esas funciones con bastante solvencia, ¿no? Sí es cierto que ayuda, o sea, una formación ligada un poco a la comunicación o al marketing, yo creo que puede ser más atractiva, pero para nada creo que haya que restringirlo. ¿Por allí? Hola, buenas tardes. Yo sigo a José Antonio Gallego y me tiene bastante convencido de la importancia de los community managers, porque en Facebook nos lanza razones todos los días y nos instruye bastante bien. Pero si sales a la calle y hablas con un jefe concreto de una empresa media española, yo me parece que no están muy convencidos de la importancia que pueda tener esto. Lo mismo que si los SEO, los posicionadores en Google, hace 5, 6, 7 años que existen, y todavía hay empresas en que un jefe te puede defender a gritos que para estar primero en Google tienes que pagar normas orgánicos. Te quiero decir, independientemente de lo que vosotros defendéis y que estáis dentro de Internet y que Internet es un mundo en sí, de las primeras 100 o 200 empresas españolas, probablemente este puesto así llamado o llamado de otra manera, no sé cuántos lo tendrán. ¿Vosotros cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que, si ahora miras en InfoJob, efectivamente sí se buscan muchos SEOs? ¿Cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que sea una profesión bastante demandada?
Bueno, lo primero, muchas gracias por decir que te gustan mis comentarios en Facebook, pero la mayoría de la gente es todo lo contrario. Ya se me borran, me dicen que están hartos y por lo tanto te lo agradezco mucho. Luego hay algo, nos tomamos algo. ¿Cuántas empresas? Yo creo que la verdad la conciencia en las empresas de que tienen, no tanto la figura del community manager, pero que tienen que tener darle una importancia extrema a la web 2.0, yo creo que cada vez es mayor. Y como en todo el mundo de la empresa siempre se aprende a base de ver éxitos ajenos, pero sobre todo de fracasos ajenos. El tema que comentaba antes, el tema de Nestlé, pues ha habido muchísimos. Yo creo que a todos los compañeros, mucha gente de la ERCO me lo ha comentado, muchísima gente de grandes empresas que de repente les han llamado y decir, oye, mira, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos...? Yo creo que todo este tipo de cosas les abre los ojos. Hay un tema que además lo estaban comentando en Twitter, que es el tema de la reputación online. Una empresa que dependiendo de qué sector se refiera, si es una empresa B2B, puede a lo mejor no ver necesario tener una presencia en redes sociales porque sus clientes no son esos, pero sí tiene que tener claro que tiene una reputación online y que se está hablando de ellos. Yo creo que sobre todo desde el campo de la reputación online se está tomando interés en las empresas por lo que pasa en la web 2.0 y yo creo que ese es el primer paso para que de allí se vayan haciendo acciones más proactivas. Y además, de lo que dices de las 100 o 200 mayores empresas de España, la verdad es que muchísimas ya tienen este puesto o lo tienen subcontratado en forma de agencias y desde luego se lo están tomando con mucho interés. Yo creo que de aquí a 3-4 años será algo bastante común. Esperemos vivir para verlo. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Y después tú. Oh, bueno, perdona. Hola, buenas tardes. Soy Paco Tamayo, soy Community Manager de Club IT y desgraciadamente no soy ni periodista ni de marketing, estudio Ingeniería Informática. Creo que también tenemos cabida. Estoy de acuerdo con Pedro en el tema en el que participamos de una comunidad en la que, en mi caso concreto, lo hago por gusto. No es un trabajo remunerado. Es una plataforma que creamos hace 3 años bajo el auspicio de una red social profesional como es Sing y bueno, pues nos mantenemos ahí con 1.840 miembros en la actualidad. Por supuesto, a todos los relacionados con tecnología os invito a participar. Me gustaría saber un poco qué valoración tenéis de este tipo de personas que no nos dedicamos profesionalmente al Community Manager, aunque sí ejercemos como tal. Yo, la verdad es que, ante todo, enhorabuena. Y la valoración es máxima, porque todos hemos empezado así. O sea, te quiero decir que en nuestro caso, lógicamente, había una intención siempre empresarial y te aseguro que nuestra remuneración y nuestros sueldos no van acorde a nuestro trabajo. Porque... Ahí coincido, coincido. No, es cierto. Y no hablo solo ya del community manager, yo te hablo en general de una empresa como la nuestra, que ha partido de eso, de una idea muy básica, de un grupo de gente con una pasión y una idea. Así que mi más absoluta enhorabuena, el ánimo total y además, oye, que adelante. O sea, que yo creo que siempre que te siga apeteciendo, creo que es algo que no puedes dejar de hacer. O sea, es como lo que decía antes de ese amigo que llamaba a todos los demás para jugar el partido de fútbol. Yo, al final, si no terminas haciendo esas llamadas, no hay partido. Entonces tú tienes que decidir si vas a seguir haciéndolo o si no. Si a ti te interesa seguir adelante con tu comunidad porque te apetece, te gusta y te apasiona, y además tienes la creencia o la intención de que en el futuro a lo mejor pueda llegar algo más, oye, chapó, adelante con ello. Es mi visión. Y además yo soy miembro, Paco, lo sabes. Sí. Oye, aprovechamos, cogemos una de las que están aquí en Twitter, porque aquí Alfonso Lloriento decía, ¿qué es mejor, enseñar a trepar a pavos o mejor contratar ardillas que ya tuitean y facebookean? Espera, que la lea otra vez. No, ya ha desaparecido. Vale. ¿Si es mejor contratar a pavos y enseñarles a subir los árboles o contratar ardillas que ya tuitean y facebookean? Yo me quedaría por la ardilla. O sea, por la ardilla, porque realmente cuando alguien tuitea, facebookea, demuestra que ya tiene cierto interés por el tema, cierta capacidad, y como bien decía Paco, a día de hoy existen community managers de cualquier profesión, desde informáticos, licenciados en sociología, como hemos dicho, periodistas, economistas. Entonces yo creo que es mucho más importante que tenga esa inquietud por la comunicación que coger una persona que nunca ha tenido esa inquietud y enseñarle a moverse en un mundo nuevo.
Perdón, a mí sin embargo me gustan los pavos, digo. No soy mucho de acción de gracias, esas cosas. Pero os aseguro que ese pavo que tenga entusiasmo y que tenga ganas y tenga pasión, se puede conseguir un auténtico profesional en todo esto, porque además a la gente es algo que le gusta. Se trata de un trabajo que a quien realmente le motiva, le va a gustar mucho hacerlo y va a aprender un montón. Entonces, creo que se puede, además creo que se debe. Creo que estamos ahora mismo tenemos una especie de deber, los que hemos trabajado en esto de forma natural, que es la evangelización, digamos así en un término filosófico de todo esto, es enseñarle a gente a hacer todo esto. Y para eso hay que empezar desde cero en muchos casos. A mí, por supuesto, alguien sabe, va a venir muy bien, el aprendizaje es más rápido, pero yo valoro también mucho a los que podemos enseñar. Bueno, pues ya lo sabes, Alfonso, pavos y ardillas. ¿Tenías tú? Yo quería hacer, buenas tardes, soy Mariela Bejar. Quería hacer 3 preguntas. A mí me da la sensación que las empresas, creo que lo mencionaron atrás, todavía no tienen claro cuál es el perfil que tiene que tener y cuáles son los conocimientos que tiene que tener un community manager. Me he encontrado varias ofertas de necesito community manager que domine SEO, analítica web. ¿Es indispensable que un community manager controle el trabajo de SEO y analítica web? ¿Es totalmente indispensable? La segunda pregunta es, no entiendo bien la diferencia entre un social media manager y un community manager. Y no, básicamente esas dos. Gracias. Vale. Yo me quedo la 2. Yo creo que, Pedro, vas a entender mejor, vas a poder explicar mejor la 1. Sí, yo en cuanto a la primera, lo cierto es que no es ni mucho menos imprescindible que debas de controlar SEO, pero el SEO es algo que si necesitas, si vas a trabajar en Internet, has de familiarizarte con él. No significa que seas un experto, no significa que vayas a tener que aprender a dominar todo eso, pero yo lo primero que aprendí como periodista cuando empecé a redactar para Internet es qué significaba SEO, las siglas de los acrónimos, esos acrónimos, qué me estaban hablando, por qué yo tenía que titular de cierta manera, que no significa pervertir el texto, porque hay muchas maneras de conseguir decir lo que querías decir pensando en posicionamiento de buscadores, y es importante porque te va a ayudar a crecer, ¿vale? Pero para mí no es imprescindible, porque yo, quizá por mi condición romántica de periodística, creo en la comunicación real sin perder ese matiz que tengas más de robótica, ¿vale? De Internet. O sea, yo creo que si te quieres dedicar a esto, léete cosas sobre SEO, te va a ayudar, porque además va a ser un conocimiento que te está llenando, te está aportando algo que no sabías y ya solo por eso merece la pena. Yo, respecto a lo que comentabas, diferencia entre el community manager y social media manager, bueno, mientras que el community manager es un concepto relativamente nuevo en nuestro país y engloba muchas cosas, en Estados Unidos ya tiene unos años de desarrollo. Entonces, digamos que el social media manager podemos decir que es el jefe del community manager, que es el que desarrolla la estrategia online en los distintos canales, y el community manager es el que digamos que vive el día a día, tiene contacto directo con la comunidad, mientras que el social media manager es una figura que existe en casi todos los medios de comunicación, en el New York Times, por ejemplo. El social media manager es el que define la estrategia de cada canal. Entonces, el community manager es más operativo, y supongo que esa evolución llegará algún día, o ese puesto llegará algún día a España, y así a ver si asciendo, y ya cuando se cree el social media manager, pues yo me voy a postular. Bueno, como habéis visto, había en Twitter alguien que nos daba la solución a la pregunta anterior, que era, Pedro nos decía que un community manager de Tecnotribu tenía 13 años, era una ardilla y estaba en la edad del pavo, o sea que no solucionaba las dos cosas como habéis visto. Bueno, a SEO ya sabéis que le dedicaremos el próximo evento. Perdón. Es la aparición de trolls. El exterminio. Cerrarle todos los canales. Es un caso interesante, porque muchas veces que puede estar... Yo creo que el troll se demuestra claro, pero sí es verdad que en mi experiencia larga, pero por edad, sí hay muchos casos de trolls que han entrado en una comunidad que se les ha tomado por trolls porque tienen un lenguaje muy agresivo, muy diferente al resto a lo habitual en la comunidad, y luego esos individuos, una vez se reconducen, son casos muy pequeños, se convierten en miembros muy activos y muy creativos de la comunidad. En ese sentido, de cómo tratar a los trolls, hay algunas herramientas tecnológicas de comunidad que tienen algo buenísimo, que es simplemente haces, sin que este troll lo sepa, que nadie más le escucha.
Entonces, el troll no lo sabe, sigue con sus flames una y otra vez, no sabe que nadie le está escuchando y al final se acaba cansando, porque muchas veces sabes que si le borras vuelve de otra manera. Entonces, me ha parecido una técnica interesante. Hola, mi pregunta es, a la hora de un community manager, siempre, bueno, hay una marca detrás. Entonces, ¿qué es mejor para dinamizar? Por lo que tú decías de personalizar, de humanizar, ser yo la marca, en este caso, por ejemplo, Telefónica, o ser mi nombre y apellidos. Eso la verdad es que no tengo la respuesta, porque creo que son las dos igual de válidas. Igual, yo lo que voy a hacer es contarte nuestro caso. Yo, por ejemplo, soy ahora mismo un poco bipolar, tengo mi cuenta de Twitter, yo soy mi nube como marca, ¿vale? Pero ¿qué hemos hecho en nuestro caso? Y nos ha funcionado, ya digo, es un caso más, es personalizarla. Si bien la marca es mi nube, por tanto nuestro mensaje es corporativo, los mensajes que damos no son corporativos, aunque lo sean. Es decir, yo mi nube, Twitter lo utilizo como una herramienta, o Facebook, es el mismo caso, o cualquier otro tipo de estas, para hablar, ¿por qué no?, de cosas que ocurren sobre nuestra marca, pero también de nuestro día a día. O sea, yo, por ejemplo, tenemos la suerte de que mi marca, mi nube, me permite hablar de cosas muy naturales, como es el tema de los viajes. Yo viajo mucho, viajo para contarlo, además. Entonces, yo utilizo mucho Twitter para decir, pues ahora mismo estoy en Petra, en Jordania, mirando el tesoro. Y lo cuento como mi nube, 2 puntos, pero la gente sabe que soy Pedro el de mi nube, pero soy Pedro el viajero, ¿vale? Entonces, a nosotros nos ha funcionado muy bien el hecho de asociar la marca a lo personal, pero siempre hablando desde la marca. Pero al mismo tiempo conozco muchos casos de éxito de gente que lo ha hecho individualmente y que está permitiéndole hacer fuerza para la marca. O sea, es una decisión compleja, ¿eh? Lo que sí que creo que te puedo aconsejar es que una vez decidas cuál es la correcta, no la abandones, o sea, que apuestes por ella. O sea, yo creo que no te vas a equivocar siempre que lo hagas bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a Pedro y a José Antonio como a Coro vuestras intervenciones y a Telefónica por esta sesión. Muy relacionado con la pregunta anterior, a mí me gustaría preguntaros por el mundo de la política, tanto los partidos políticos como las administraciones públicas que en algún momento determinado abren algún canal de participación y tienen que gestionar de algún modo esa participación. Entonces, relacionado con eso, si se firma o no se firma, a mí me gustaría preguntaros qué ocurre o qué debería ocurrir, según vuestra opinión, en un partido. Saber quién está tuiteando en nombre de ese partido y en el caso de las administraciones públicas, como tenemos el caso de Moncloa o grandes ejemplos internacionales como el 10 de Downing Street, esa gestión debería tener nombres y apellidos para saber a quién nos dirigimos, como pasa con un secretario de prensa o con un portavoz, o en tanto que son administraciones, mejor dejarlo en el paraguas de esa misma institución. Gracias. Yo respecto a este tema, y es una opinión muy personal, yo creo que sí, en puestos tan claros como estás hablando de Downing Street, desde White House, desde la Moncloa, debería saberse con nombres y apellidos quién es la persona que lo está haciendo, lo mismo que se sabe el nombre del jefe de prensa. ¿Por qué? Son instituciones que no pueden estar expuestas a que una persona, como ser humano que es, tenga un día mejor, tenga un día peor, se equivoque, meta la pata como todos podemos hacerlo. Entonces yo creo que el prestigio que puede tener o la Moncloa, Downing Street, pues debe tener claro que es un profesional el que lo está gestionando. Por un lado son entes, no tienen voz, y por otro lado los errores de esa persona o su falta de acierto en un momento dado, como tenemos todos, no deben incidir sobre la institución. Es una opinión muy, muy personal, deberían firmar. Lo que pasa es que como sois los de la mesa tan 2.0 y estáis tuiteando y hablando a la vez, pues casi no tengo aquí papel. Pero bueno, preguntaban también que no ha salido la evolución natural. ¿Cómo creéis que puede ser la evolución natural del community manager? Si vuelvo a decir ni idea, no queda bien, ¿no? Es una evolución ligada a la propia evolución que tengan las marcas y su comunicación. También va un poco en colación a la pregunta de antes de que hay marcas que todavía no entienden todo este juego.
El tema es que si las marcas no entienden todavía que tienen que comunicar de una forma diferente, el community manager no va a saber adaptarse a esa realidad. En el momento en que todas las marcas entiendan que la nueva forma de comunicación efectiva es la conversación, el perfil del community manager será cada vez más adaptado a eso. Yo creo que al final es una evolución ligada al día a día, a la evolución natural de un paradigma comunicacional, ¿vale? O sea, estamos hablando de un cambio en la estructura habitual de comunicación corporativa. Entonces yo creo que va muy ligado a todo ese movimiento, digamos. Bueno, habláis mucho de tuiteros y de facebookeros, pero mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, en redes enfocadas a gente más joven como Twenty, a pesar de que hay más público, hay menos presencia de los community manager? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que están entrando los community managers, por lo menos la punta de lanza, o bien es por el lado de instituciones o organizaciones, que en ese creo que están perfectamente igualadas tanto Twenty como Facebook, y también en la segunda área es por el área de las empresas. Y yo creo que Twenty hay muchas empresas, pero digamos que tienen a lo mejor si me oye Coro Ícaro me mata, pero a lo mejor tiene un target de edad más definido. Facebook, al tener un target de edad más amplia, pues está siendo más fácil que entre en perfiles de empresas y en perfiles de empresa tenga un community manager. Pero yo creo que en Twenty hay bastantes marcas y hay bastantes communities que lo están haciendo bien. Yo, como estoy ya casi en los 40, no lo conozco bien, pero vamos. Yo estoy muy de acuerdo ahí con José. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros es por una cuestión también de target. O sea, al final tú tienes que detectar dónde está tu target y dónde tienes que hacer tus esfuerzos comunicacionales. Hay muchísima gente que le interesa a Twenty y lo hace dentro de la medida. O sea, también es verdad que Twenty tiene un modelo de negocio que hay que, por supuesto, alabar y que hay que respetarlo. Entonces, su modelo de negocio va hacia un lado con respecto a las actuaciones de marcas de terceros en su propia red. Facebook tiene otro. Twitter no lo tiene. O sea, cada pequeña red social es un mundo con el que hay que interactuar de una forma diferente. Entonces, conociendo cada uno de esos espectros es donde tienes que saber moverte hacia el que más te interese. Hola, Alberto Payo de NMA Europe. Yo tengo una pregunta. Creo que os habéis dejado un poco en el tintero un tema, quizás sobre cuáles son los riesgos de, como empresa o como institución política, de contar con un community manager. O sea, ¿qué pasa cuando hay un caso de crisis o cuando esa figura del community manager, digamos, que empatiza tanto con la comunidad o quiere comunicar tanto que se mete quizás en informaciones o en comunicaciones que no debería dar? Eso, bueno, que quizás esto puedo contestar un poco. Al haber trabajado en esta empresa, pues cuando trabajas en empresas que cotizan en bolsa, como eBay o BBVA, que es en el IBEX 35, es cierto que hay un riesgo grande de meter la pata, o sea, un riesgo que yo además con lo bocazas que soy, o sea, es un riesgo grande. Yo creo que hay dos maneras. Por un lado, identificar, y por eso a la otra pregunta, identificar quién es la persona que está hablando, o sea, identificarse. eBay como institución no es nada, está hablando José Antonio Gallego en nombre de eBay, que como persona se puede equivocar, y luego algo que muchas empresas todavía no tienen claro es hacer una cierta política de qué se puede bloguear, qué se puede hablar en social media. Yo no creo que haya que ser en modo alguno restrictivo, pero sí dejar claro cuándo puedes hablar en nombre de la empresa, cuándo estás hablando en tu propio nombre y sobre todo que vele un poco el sentido común. Pero como siempre hay meteduras de pata en todos los órdenes, en el community manager, en las personas de comunicación o en la persona que da una información privilegiada a su cuñado, es un riesgo que hay, pero yo creo que como en todo trabajo en el que se puede manejar una información un poco confidencial. Sí, yo un poco basando en esa idea, yo creo que es una cuestión de estrategia, ¿eh? O sea, igual que en todos los medios de comunicación, ya sea en la prensa escrita o en la radio o en la televisión, existe un libro de estilo. Un community manager tiene que tenerlo igual. O sea, una empresa tiene que saber lo que esa persona tiene que comunicar. No nos engañemos, estamos hablando de comunicación 2.0, de conversación, obvio, pero estamos hablando de comunicación corporativa. Una comunicación corporativa más inmediata. Eso tiene que ser gestionado. Por eso yo también hablaba de ese sentido común. Cuando antes hablaba de lo de irse de la olla a un community manager, hablaba de eso, tiene que seguir una estrategia de alguna forma, ¿no? Controlándola yo creo que es perfectamente factible.
Nada. Buenas tardes. A ver, soy Marta Pardal. Bueno, puedo definirme como community manager, pues un poco de todo. Directora de cuentas ejecutiva, un poco de todo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, detrás de un community manager hay una marca. Esa marca, al final, quiere vender. Y al community manager le tienes que pagar por algo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo justificas eso a una marca? Porque yo personalmente me he visto vendiendo proyectos de Facebook y las marcas no lo ven, porque Facebook es gratis y lo ven que es gratis. Y el trabajo de un community manager es un trabajo y tiene que estar pagado. Pero ¿cómo justificas ese ROI que se decía antiguamente, que ya no sé si sirve eso? ¿Cómo lo justificas antes de vender un proyecto? Pues yo he leído muchos casos, cuando ya ha pasado la campaña, que ves, pues Apple ha vendido tanto por una opinión en Twitter y dices, toma, aquí está tu ROI, has vendido un montón más. Pero antes, para conseguir ese proyecto, para conseguir que el community manager se lleve el pan a casa, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo justificaríais? Yo te lanzo una pregunta. ¿Cómo conseguirías vender zapatos si acabas de crear tu producto por primera vez? ¿Vale? O sea, seguramente si eres una gran empresa que lleva 20 años haciendo zapatos y vendiéndolos y con anuncios en la tele, los vende fácil. Si tú eres una empresa que los está abriendo a día de hoy, necesitas saber venderte. Es una cuestión de saber venderte. O sea, realmente tú lo que estás haciendo es un trabajo. Si consigues hacer notar que tu trabajo es útil, vas a conseguir venderte y que la gente te contrate. Eso sí, te van a medir resultados. ¿Cuáles son los resultados? Yo aquí lanzo un mensaje siempre, se lo digo a todos los soportes. Creo que es una obligación de los soportes en los que se pueden hacer actividades de social media ofrecer el análisis, la métrica, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, como empresa, hemos desarrollado una métrica, una herramienta tecnológica muy fuerte, con muchas horas de trabajo detrás, para que los anunciantes, cuando hacemos campañas de diferentes tipos, no es el caso, no voy a hablar de esa parte, pero tengan analizado cada uno de los euros que han invertido, ¿vale? Yo creo que será labor de Twenty, será labor de Facebook, será labor de Twitter, será labor de todo el mundo que quiera hacer un modelo de negocio solvente, dar esos datos, dar esa métrica, para que tú, cuando tengas que dar un retorno de la inversión a un cliente, puedas tirar de esos datos, ¿vale? A día de hoy, si no existe, lo que tienes que hacer es buscarte las castañas. Pero, o sea, entiendo tu duda, pero creo que es una cuestión de saber venderse en ese sentido, de crearte una marca para conseguir venderte como producto, ¿no? Gracias. Una pregunta en Twitter que decía, ¿qué hago cuando se va un community manager y llega uno nuevo? Aparte de saludarlo, vamos. Hombre, dependiendo de la figura. Lo que hay que hacer siempre al community manager es contraofertarle, no dejar que se vaya. Siempre ofrecerle más dinero para que no se mueva. Y en ese sentido, pues, es una profesión un tanto creativa. Entonces, pues como si se va un diseñador, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su forma de trabajar. No es fácil, pero lo mismo que si se va cualquier otra figura creativa. Cuando empieza una banda de rock y se te va el bajista, pues es una pérdida muy grande, pero tienes que intentar otro igual de bueno con otras características, pero no es fácil porque la relación con la comunidad invariablemente va a cambiar. Tomarlo como algo positivo. Bueno, como lo que se nos está yendo es el... Sí, una pregunta. En una multinacional, en una gran multinacional, ¿no se oye? No está encendido. ¿Ahora? En una multinacional, ¿dónde ubicaríais al community manager? ¿O si tendría sentido que hubiese, si es de gran envergadura, diferentes community managers según las áreas funcionales o áreas de interés de la compañía? ¿Cómo lo montaría? Hombre, es complicado, no hay ningún estándar, depende de la compañía y sobre todo lo que se quiera conseguir con este community manager. En mi caso, yo estoy he estado en el departamento de innovación, de tecnología, anteriormente he estado en el departamento de comunicación, solo he estado en el departamento de marketing. Yo creo que depende un poco de del interés o de la figura donde centrarlo, la figura del community manager. Y en grandes multinacionales está claro que habrá que tener esa figura, tendrá lo mismo que hay muchos programadores, que hay muchos responsables de marketing, de atención al cliente, tendrá que haber muchos y dependiendo del departamento. A día de hoy yo creo que no, aunque suelen estar departamentos de comunicación o marketing, yo creo que no hay un estándar. Quería haceros dos reflexiones, una sobre la estrategia y el posicionamiento. Parece ser, o por lo que yo veo moviéndome por las redes,
que lo que se trata siempre es de mostrar casos de éxito y no fracasos. Eso un punto. Y otro punto, ¿qué pensáis del concepto del networking como not working? Que está muy de moda en la actualidad, y la gente se piensa que los que nos dedicamos a esto en mayor o menor medida, pues nos tocamos los huevos. Pues mira, yo en cuanto al networking soy un defensor absoluto, porque creo que es una herramienta que, o vuelvo a lo mismo, no se ha inventado a día de hoy, se ha hecho toda la vida, pero a día de hoy es más fácil hacerla, muchísimo más fácil desde la propia oficina o desde tu propia casa. Pero creo que es el lugar donde mayor conocimiento se consigue para la empresa, porque de una conversación va a llegar otra, y de una conversación con alguien va a llegar tarde o temprano un favor que no has buscado, además. O sea, yo, hablando con gente, he conseguido a posteriori, no sé, un contacto para cualquier cosa o una idea loca para un nuevo producto, un nuevo desarrollo. Soy un defensor a ultranza del networking, creo en él, y soy también de los que, además, imagínate que yo que estoy viajando todo el día, no te voy a decir como a mí me dicen el cabrón, porque estoy todo el día de viaje. O sea que, en cuanto al networking, soy el primero que la gente me dicen que no trabajo nada. Pero es cierto, o sea, creo totalmente en él. Y en cuanto a los fracasos, yo sí que creo que se habla de los fracasos por una razón, porque de forma natural los fracasos salen a la luz. O sea, a día de hoy es imposible tapar un fracaso, porque siempre va a haber alguien que lo cuente, y una vez alguien lo cuenta, los fracasos son lo que más nos gusta y es lo que más hablamos todos. Entonces yo creo que sí que se habla y que sirven de ayuda, Yo creo que, o sea, en mi caso no opino por Yo solo un punto para terminar, porque se habla mucho cuando has dicho del not working. Entonces parece realmente como si el not working en las empresas lo hubieran traído las redes sociales. O sea, como si antes la gente fuera hiperproductiva, no fumase, no tomase café, no leyese el Marca, y ahora ha llegado esto. Entonces, a modo de reflexión, comentaros que cuando se lanzó el programa que todos conocemos, el Excel, que hemos comentado en tantas empresas, hubo muchísimos responsables de empresas que decían que no querían implementar el Excel en sus empresas porque lo único que iba a hacer es distraer a la gente, pues se iban a dedicar a apuntar su lista de compras de la semana, que iban a hacer equipos de estos de Liga Fantástica, del Fantasy Fútbol, y hubo mucha presión para que no se utilizase el Excel. Y fijaos, es la herramienta más aburrida y más de productividad. Quiere decir que todo cambio, toda tecnología, yo creo que tiene que someterse a eso. Pero vamos, que el Marca yo creo que existe antes de Facebook. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, a los ponentes. Simplemente deciros dos cosas. Ahora, la primera es que si queréis hacer ahora networking, podemos tomar un vino español todos juntos, viendo la importancia que tiene. Es también networking ahora. La segunda es convocaros al segundo evento de este ciclo, que será el 4 de mayo, ¿vale?, que tratará del SEO-SEM. Y por si tenéis mono mientras tanto, el día 14 de este mes, a las 12 de la mañana, tenemos la 8ª conferencia de ese otro ciclo de que hablaba Javier Nadal, que esta vez va a tratar sobre prosumidores. Y traemos a Ann Salzman, que es una experta internacional, que es la que introdujo, pues igual que Manolo y Benito introdujo el Gotelé en España, ella introdujo el término prosumidores en la literatura de marketing, ¿no? Y Víctor Gil y Marc Alba como los expertos españoles. Eso es el día 14 a las 12, ¿no? Y el día 19 a las 12 tenemos aquí que pasa por Madrid y es casual, y entonces le hemos pedido que venga aquí a presentar su libro a un profesor del MIT que se llama Alex Pentland, que ha escrito un libro que se llama Señales honestas, el lenguaje que mueve el mundo, ¿no? Entonces también estáis invitados a seguirlo aquí, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias a todos y un aplauso para los ponentes.